Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este programa Las Sufragistas. Soy su amiga Berenice de la Cruz. Gracias por acompañarnos el día de hoy, que como siempre le traemos información muy importante para usted. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos listos para comenzar. Ya se encuentra aquí en el estudio nuestro invitado del día de hoy, presentando el tema literatura latina escrita en español en el Midwest. Él es Mauricio Espinosa, profesor de literatura y periodista, que le doy la más cordial bienvenida aquí a Chicago, ya que nos viene visitando desde Cincinnati. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, ¿cómo estás? Aprecio mucho este espacio y pues es muy interesante este tema, ¿no?, que vamos a hablar, y es un placer estar aquí con ustedes. No, muchísimas gracias. Y bueno, la literatura viene pues desde las primeras civilizaciones, ha sido parte de la historia del ser humano, pero ¿cómo comienza aquí en los Estados Unidos, especialmente la literatura en español? Pues bueno, hay un nuevo fenómeno, ¿no?, de literatura escrita en español, ¿no?, por latinos, inmigrantes latinoamericanos, otros que han nacido en Estados Unidos ya como parte de la comunidad. Entonces ha habido, ¿no?, pues todo un boom reciente, ¿no? Pero en realidad no podemos decir que es algo totalmente nuevo, ¿no? Claro. Si pensamos en la historia de lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde ya que los primeros exploradores y colonos en esta tierra, ¿no?, fueron de España, en realidad. Entonces, ha habido muestras de escritura, ¿no?, formas de literatura, crónicas, desde los primeros años, ¿no?, en que llegaron los españoles a esta tierra, desde los 1500, ya en Florida, y luego en Texas, y después en California, etcétera, ¿no?, que hoy son parte de Estados Unidos, pero que en ese momento eran parte de la colonia española, ¿no? Y entonces ha habido, ¿no?, desde entonces los exploradores españoles, que luego escribieron crónicas, ¿no? Esas están entre las formas de literatura más antiguas escritas en español en lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Pero entonces ha habido como varias olas, ¿no? Vamos a hablar, esas son las primeras. Después, por supuesto, una vez que se establece la colonia, ¿no?, pues se dio todavía más literatura en estos lugares, ¿no? Hasta llegar a la independencia, ¿no?, el periodo de independencia, cuando entonces la Nueva España, ¿no?, que luego se convirtió en México, se independiza, y se da literatura en lo que es ahora el Southwest de Estados Unidos, ¿no?, Arizona, California, Nuevo México, que fueron parte de México en ese entonces, ¿no?, después de la independencia. Entonces hay una tradición muy rica de literatura que viene desde entonces. No es nueva, pero lo que hay ahora es como una nueva fase en toda esta historia. Forma, un nuevo lugar, ¿no?, que ocupa. ¿Y por qué precisamente fue establecido o se concentró la literatura en el Midwest? Bueno, entonces hay varios lugares, ¿no?, varios como centros o núcleos de esta nueva ola literaria en español, ¿no?, en Estados Unidos. Y tienden a ser estas ciudades que ya tienen una población latina bastante grande, con bastante tradición, ¿no?, de muchas generaciones. Entonces, Nueva York, obviamente, como es una ciudad literaria en todos los sentidos, en todas las lenguas, es uno de esos núcleos. Miami también, por la gran cantidad de latinos, ¿no?, que viven, y nuevos inmigrantes que siempre están llegando, ¿no?, como esa primera entrada a Estados Unidos. Luego Arizona, en California también. Los Ángeles tienen sus centros, ¿no?, de publicación en español, ¿no?, ya que hay grandes poblaciones de latinas y de hispanohablantes en esos lugares, igual en Houston, ¿no? Pero en el Midwest, en esta zona en que estamos, Chicago, que tiene también una gran historia de inmigración latina, especialmente mexicana, pero en los últimos años también centroamericana, ¿no?, y puertorriqueña también desde antes, se ha convertido en uno de esos centros, ¿no? Entonces, en nuestra zona, ¿no?, en este Midwest, Chicago es uno de esos también grandes centros donde se está dando todo un boom de publicaciones. Primero, escritores que están escribiendo en español, luego editoriales, ferias, recitales, también universidades que están estudiando esa literatura. Y entonces, pues desde aquí, ¿no?, Chicago es como nuestro centro cultural para todos los estados que están alrededor, ¿no? Y siendo un país de inmigrantes en el que
vienen de bajos niveles escolares. ¿Cómo es para ustedes los escritores o todos los que tienen ya sus libros poder comercializarlo o poder hacer llegar esa literatura? Pues mira, hay muchos niveles, ¿no? Ahora que mencionabas como los aspectos socioeconómicos o de los niveles educativos, ¿no? Digamos, de una gran cantidad de los inmigrantes latinos, que es cierto, ¿no? Entonces, dentro de todas estas olas de migrantes, tiende a haber una gran población que es desplazada desde Latinoamérica precisamente por la pobreza, ¿no? Que es o la violencia que los lleva a migrar, ¿no? Entonces, claro, hay una gran población y entre esa población también parte de los factores, ¿no? Que los han llevado a esa pobreza o a esa explotación que aún existe desafortunadamente es la falta de acceso a la educación formal, ¿verdad? La escuela, la universidad, todos esos niveles. Entonces, claro, tenemos estas poblaciones, ¿no? Entonces, son esas poblaciones parte del público meta, ¿no? De la escritura, de la literatura, absolutamente, ¿no? De hecho, estas personas, ¿no? Que han migrado, muchos de ellos buscando mejores oportunidades pues, económicas, pero también de educación para sus hijos, ¿no? Para sus nuevas generaciones aquí en Estados Unidos. Son parte también de este público meta que de repente encuentra libros en español que pueden acceder, porque si no han aprendido inglés o no lo dominan bien como para leer literatura pues en inglés, entonces el español se convierte en una primera forma de acceso, ¿no? De poder pues leer o mejorar su idioma, su ¿no? alfabetismo, su idioma, de conectarse, seguir en conexión con esa lengua, de seguir enseñándoles a sus hijos el español aquí en Estados Unidos. Y eso lo podemos ver mucho en la industria de los libros para niños, que es una de estas géneros, ¿no? Que son también comunes en español. Entonces, estos libros, ya sea bilingües o en español, son una forma también en que ellos pueden leerles a sus hijos o explorar, ¿no? La lectura, la literatura con las nuevas generaciones en la lengua que conocen, ¿no? Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Mauricio Espinosa. Una vez más a su espacio Sexualidad y Confianza en tu programa Las Sufragistas. Hoy hablaremos de el tonito. Lo importante no es lo que dices ni cómo lo dices, pero decirlo bien cuando se me sale sí es importante. Ahora bien, todos los seres humanos tenemos una serie de conductas, hábitos, patrones aprendidos al interior de nuestra familia. En ocasiones, estos hábitos no son tan buenos y por consiguiente nos afectan en nuestro proceso de comunicación con nosotros mismos y con los demás. Ahora bien, ¿por qué no comenzamos a soltar todas esas cosas que no son saludables para nuestra comunicación y comenzamos a aterrizar, a hacernos responsables de nuestros actos? Deja de estar suponiendo en tu cabeza que el otro está molesto, que sus palabras te están hiriendo, cuando no te has sentado a hablar y preguntarle realmente qué es lo que está pasando. Cuida tu lenguaje, no solo verbal, sino también no verbal. Esos gestos que en ocasiones dicen mucho más que 1000 palabras. Ahora bien, en el caso que se requiera, busca la ayuda de un profesional. Si sientes que haces ejercicios de respiración, si sientes que no puedes más, puedes consultar a un especialista para que te oriente. En la medida que entendamos que los seres humanos necesitamos de nuestra comunicación asertiva para tener relaciones saludables y duraderas en el tiempo, podremos tomar la decisión si nos amargamos la vida todo el tiempo o si le bajamos a el tonito. Viaja tranquilo a tu destino. Nosotros nos encargamos de llevarte.
Llama a los teléfonos en pantalla y dinos la hora, el destino y nosotros nos encargamos de llevarte. ¿Qué tal, amigos? Pues continuamos con nuestro invitado el día de hoy, Mauricio Espinosa, profesor de literatura y periodista, presentándonos el tema literatura en español aquí en el Midwest. Y bueno, como comentamos antes de irnos al corte comercial, esta comunidad es muy extensa y junto con ello también ha crecido la literatura. Cada vez hay más editoriales que editan en español, en nuestro propio idioma, como aquí, ¿verdad? Por ejemplo, que traes tú como profesor y como también compañero de varios escritores, que nos estás presentando parte de los libros en el que la gente pues se puede conectar o identificar dependiendo el tipo de lectura que busquen. Pues, ¿qué nos puedes contar más de esto? Claro, claro. Entonces, esta nueva ola, ¿no?, que hablábamos, que es la más reciente, ¿no?, de escribir en español, en la cual están creciendo las oportunidades, ¿no?, para hacerlo. Hay escritores, pero bueno, siempre ha habido escritores latinos, ¿verdad? Pero no siempre han tenido la oportunidad de poder publicar o de poder tener acceso a lectores. Entonces, en los últimos 20 años más o menos es que se ha dado este fenómeno de la literatura en español, ¿no?, o en publicaciones bilingües. Y se debe a varios factores, ¿no? Lo que llamamos literatura chicana o literatura latina en Estados Unidos, ¿no? En realidad es un fenómeno que empieza a consolidarse, ¿no?, en los años 60, 70, cuando está toda la lucha de los chicanos por los derechos civiles, etcétera, ¿no?, durante esa época. Y entonces lo que pasa es que se da toda una generación, ¿no?, una ola de literatura escrita por chicanos, pero también por puertorriqueños, los llamados New Yorkers, son los puertorriqueños en Nueva York, ¿verdad? También de los cubanos y dominicanos, ¿no?, que empiezan a hacer su literatura como parte de toda esta revolución cultural y latina en Estados Unidos durante esa época. Pero lo hacen en inglés, ¿no?, con pocas excepciones, ¿no?, con algunos poetas, autores que escribieron sus novelas o su poesía en español. Estos escritores que han crecido pues, bilingües, ¿no?, empiezan a utilizar la lengua del inglés para poder llegarle a un público más grande. También como para reclamar su espacio dentro de la literatura estadounidense, que veía el español como algo foráneo, extranjero. Sí, ¿verdad? claro. Lo cual es totalmente extraño porque, como decíamos, el español fue la primera lengua no indígena, la primera lengua europea que fue hablada en este territorio, mucho antes que el inglés. Pero, claro, ha sido marginada como parte de todo el proceso pues, de discriminación que ha habido, ¿no?, contra nuestra cultura y nuestra comunidad aquí, que continúa. Entonces, querían reclamar su presencia en la literatura estadounidense como tal, ¿no? Y para eso, pues, escribieron en inglés para poder meterse en ese espacio. Pero al mismo tiempo escribían en inglés con una mezcla de Spanglish también, y con otros códigos que mezclaban, ¿no?, culturales. Entonces también es una forma como de resistir la asimilación completa. Es decir, sí, escribimos en inglés porque conocemos la lengua, la manejamos, somos escritores estadounidenses como cualquier otro, ¿verdad? Claro, y además como un país no declarado totalmente bilingüe, porque es la lengua en español ya es un hecho que a nivel nacional lo practicamos, claro, y que no pueda ser reconocida en el corpus de la sí, literatura. Pero entonces no, ¿verdad? En ese momento, en los 60s, en los 70s, no. Si había algo escrito en español, que lo ha habido, como te contábamos desde antes, ¿no? Desde los 1500 ha habido literatura en español escrita en este territorio, pero nunca había sido reconocida como estadounidense. Era vista como española, como mexicana, como puertorriqueña, como cubana, pero nunca como estadounidense como tal, ¿no?, para este corpus. A pesar de que hay hoy en día más de 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, la segunda lengua más hablada después del inglés, ¿verdad? Y Estados Unidos es el segundo país con más hispanohablantes del mundo, ¿verdad? Entonces, pues, es súper importante, ¿no?, la presencia. Pero bueno, ellos escriben en inglés con esta mezcla de Spanglish para mantener ambas culturas y logran meterse en el corpus
¿verdad? En el corpus de la literatura estadounidense, poco a poco, escritores como Sandra Cisneros, ¿verdad? Que se vuelve súper famosa de Chicago, hablando de escritoras latinas, ¿no? De Chicago, su libro The House on Mango Street, ¿verdad? Que es uno de estos barrios, ¿no? mexicanos en Chicago, pues se vuelve parte del corpus de los colegios estadounidenses, donde lo leen, y en las universidades también, ¿no? Pero escrito en inglés, con un poco de español, ¿verdad? Entonces así logran estos escritores como abrirse su espacio y obtener su reconocimiento, ¿verdad? Autores como Junot Díaz, que es dominicano, escribe también en una mezcla de inglés y español, y lo criticaron por eso, ¿verdad? Sí, es una resistencia, como tú lo acabas de decir, o sea, total, ¿no? Tanto comercial como dentro de la literatura, en el cual se ve muy obvio que no quieren reconocer, ¿no? Sí, es una lucha, ¿no? Entonces, es una lucha constante, incluso estos escritores que son publicados por las editoriales más grandes, que ganan el premio Pulitzer, que ganan, ¿verdad?, todos los grandes premios, como Junot Díaz y demás, Julia Álvarez y todos estos escritores, también Isabel Allende, que se ha mudado a Estados Unidos y ahora también escribe en español y en inglés y publica en ambas lenguas, ¿no? Pues también son como vistos todavía como fuera, como, sí, es una escritora chilena. Nos tienen como marginados de cierta manera, claro, ¿no? A pesar de que, claro, tienen súper éxito y ventas y todo, y sé que la has entrevistado a Isabel Allende también. Sí, ¿no? también, tuve el honor. Ella pues también es un ejemplo de cómo migró y se mudó y sigue escribiendo en español en Estados Unidos. Con todo su reconocimiento. Entonces, claro, ahora, lo que sí cambió, ¿no? Es que esos autores siguen escribiendo en inglés o en Spanglish, ¿verdad? Eso no ha parado. Pero ahora sí llegamos como al New Latino Boom, ¿verdad? Este nuevo boom latino. Aquí en este libro, mi colega Naida Saavedra, que es profesora de español y literatura en Massachusetts, ¿no? Nos vamos a otra pequeña pausa y ya volvemos con Mauricio Espinosa. Viaja tranquilo a tu destino. Nosotros nos encargamos de llevarte. Llama a los teléfonos en pantalla y dinos la hora, el destino, y nosotros nos encargamos de llevarte. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en nuestro tercer y último segmento, ya para darle la conclusión a nuestro tema del día de hoy, literatura latina escrita en español en el Midwest, con nuestro invitado Mauricio Espinosa, profesor de literatura y periodista, que bueno, hemos venido hablando, ¿no?, de la resistencia del español, de cómo poco a poco ha sido aceptada nuestra literatura en español y que hoy en día, de cierta manera, por la situación en la que vivimos, bueno, se detuvo un poco porque se venía, como antes de irnos al corte, como mencionaste, ¿no?, un pequeño boom que todavía se sigue ahí deteniendo, pero que vamos a ver qué pasa a un futuro, ¿verdad? Claro, sí, entonces, para los que quieran aprender más sobre este tema, ¿no?, el libro de Naida, que en español, ¿no?, hace toda esta historia, ella recoge toda esta historia, ejemplos de editoriales, de escritores y demás. Pero lo que es muy interesante y que quiero, especialmente para pues la audiencia en Chicago, ¿no?, es que Naida hace, después de la introducción, donde pues habla de esta historia que ya comentamos, ella escoge 3 lugares que ellos ven como las mecas, ¿no?, como los centros de la producción de literatura en español en Estados Unidos, y Chicago es uno de ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, Nueva York, Miami y Chicago, como los 3 grandes centros donde se está dando este boom. Ahora bien, ¿por qué Chicago, no? Entonces, empezamos con este libro, ¿no? Este libro fue publicado en Chicago, ¿no?, por uno de estas editoriales, el Basement Press, ¿verdad? Sí. Que opera aquí, que publica exclusivamente libros en español. En español. ¿No? Entonces, hay toda una comunidad de artistas, escritores, editores, promotores en Chicago, ¿no? El Basement Press es uno de ellos, ¿no?, que empezó como un proyecto pequeñito y ahora pues están publicando libros. Por ejemplo, este otro, ¿no?, es del Palabras Migrantes, ¿no?, 10 ensayistas mexicanos de Chicago, ¿no?, de José Ángel Navejas, también escritor y pues está terminando su doctorado, ¿no?, en literatura aquí en Illinois, ¿no?, en la Universidad de Chicago, la Universidad de Illinois. Él también recoge este libro publicado por Basement Press también, donde recoge en español a estos ensayistas mexicanos que escriben en español de varias generaciones, ¿no? Entonces, claro, tenemos una editorial como esta. También tenemos ferias del libro, que son otra. Entonces, por un lado están las editoriales, ¿verdad?, que promueven y que le permiten a estos
escritores poder publicarse y ser conocidos. Hay otras editoriales o revistas en línea, la internet ha ayudado mucho también a promover, y luego las redes sociales también, donde los autores se comunican y demás. Entonces todo eso por ese lado. Luego tenemos las ferias del libro, que han sido un fenómeno bastante nuevo en cuanto a la literatura en español. Entonces hay una feria del libro en Chicago también, ¿verdad? Que pues con la pandemia todo pues ha tenido que parar, ¿no? Pero antes yo asistí a una de ellas antes de la pandemia, ¿no? En octubre, ¿no? Se hace esta feria del libro hispano, que es muy concurrida, vienen escritores, muchos escritores de todo el país y hasta de otros países, invitados de México, etc. Y es una forma de promover a los autores a sus libros, ¿no? Entonces esas son dos formas, ¿verdad? Para conectarse con... Para conectarse, uno para publicar y el otro para que los lectores, los futuros lectores puedan llegar ahí, comprar los libros o conversar con los autores, escucharlos, leer. Entonces, claro, esas ferias son espacios muy importantes. Y generalmente los organizadores buscan lugares en las comunidades donde ya están los inmigrantes, ¿no? Uh-huh. A veces son... pues centros comunitarios, universidades en zonas donde hay muchos latinos, ¿no? Hispanos, sí. Para que puedan llegar y estén ahí como para que se incorporen, ¿no? A este diálogo cultural, a fin de cuentas. Después también festivales literarios también son importantes, ¿no? Y Chicago tiene el Festival de Poesía en abril, que ahora pues va a ser organizado a finales de abril aquí en Chicago por DePaul University, ¿verdad? Donde pues también vienen autores, invitan autores latinos con sus libros y luego hay recitales de poesía y toda esta cosa donde la gente también puede escuchar a estos autores en vivo, ¿no? Leyendo su poesía, ¿no? Entonces sí, esa oportunidad viene para la gente de Chicago que quiera asistir, pueden buscarlo. El Festival Poesía en abril, lo buscan en Google y ahí pueden asistir, pero va a ser la última semana de abril, ¿sí? Sí, la pandemia lo permite, ¿verdad? Va a ser en vivo y en directo y en persona. Entonces esos son solo 3 ejemplos, ¿no? En el caso de Chicago, ¿no? De cómo esta literatura se ha hecho posible, ¿no? Y luego en otras partes del Midwest tenemos festivales. En Columbus, Ohio, ha habido ferias del libro y lecturas, y en Cincinnati, donde yo estoy como profesor en la Universidad de Cincinnati, tenemos una comunidad de escritores, especialmente poetas latinoamericanos, muy activa. Algunos de mis estudiantes son poetas muy distinguidos, han ganado premios en Estados Unidos, colegas de Columbus, Ohio, como Daniel Montoli, Francisco Aragón, un gran poeta de padres nicaragüenses que está en Notre Dame, en South Bend, no tan lejos de aquí también. Y luego este autor, Manuel Iris, mexicano, de Yucatán, él es el poeta laureado de la ciudad de Cincinnati. Entonces llegamos a otro nivel de reconocimiento, ¿no? Donde un poeta mexicano que escribe en español fue escogido por una ciudad donde el español no es tan tradicional como Cincinnati y lo escogieron como su poeta laureado. Entonces, claro, eso vemos que nuestra literatura no es solo cantidad, sino que tiene una calidad. También, claro, ¿no? Gente preparada en el tema, expertos en el tema y con ganas todavía más de superación. Y bueno, también se le agradece a los que están detrás, que editan, como aquí que mencionaste a Frankie Piña con su editorial Baseman. Claro. Él ha colaborado mucho aquí en lo que viene siendo la parte de la cultura hispana, con sus festivales, con sus autores que él promueve. Y bueno, también mencionaste lo de las redes sociales, ¿no? Claro. Aparte que también funcionan para darle publicidad. Pero, ¿qué tanto afecta las redes sociales para los libros físicos, por ejemplo? Depende. O sea, yo no lo veo como un factor perjudicial. O sea, toda forma de comunicarse y de dar a conocer una obra es buena, en ese sentido, ¿no? Entonces, cada espacio tiene su utilidad. Entonces, hay libros, a mí me gustan los libros en papel todavía, ¿no? Pues en físico, ¿no? Me gustan, pero hay publicaciones digitales también, o a veces son híbridas, salen en libro, pero también salen en digital. Y es bueno, ¿no? Porque eso permite un acceso más fácil, más barato, no hay que pagar el shipping y si es un libro que viene de otro lugar, pues ya no hay que esperar a que llegue en el correo y todo eso. Un clic ya. Sí, y listo, y son formas de acceso, ¿no? Mis propios libros que han sido editados en Costa Rica, ¿no?
La versión digital permite que yo tenga lectores en cualquier otro, en Estados Unidos y en otros países, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Mucho más barato y más fácil. Y por último hay ediciones bilingües, ¿no? No solo en español, sino que la mezcla, ¿no? Por ejemplo, esta que es una autora costarricense que yo soy su cotraductor junto con otros colegas. Esta fue publicada pues en edición bilingüe. Eso permite que las personas que son bilingües puedan disfrutar ambas lenguas. Los que están aprendiendo español o inglés pueden utilizarlo como un libro también educativo, porque está de lado a lado los dos. Y también nos lleva al trabajo de los traductores, que también es parte de esta industria, ¿no? Los traductores como intérpretes culturales. Que yo también soy traductor y he traducido pues, a varios poetas centroamericanos, ¿no? Como Randall Roque, ¿no? Y así publicado en Nueva York. La Arte Poética Press, una de las editoriales pues en español y bilingüe más importantes de Estados Unidos. Carlos Aguasaco, un poeta colombiano, quien la dirige, y Carlos Velázquez también. Es otro ejemplo de estas editoriales que están dando a conocer poetas latinoamericanos también que viven en Latinoamérica, ¿no? Para que sean conocidos en Estados Unidos en español y en inglés por esta otra comunidad de lectores que viven aquí. Entonces establece un diálogo en todo el continente, ¿no? Entre países. Pues muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Y pues gracias, Mauricio Espinosa, por habernos venido a presentar este tema de la literatura latina escrita aquí en español, en el Midwest en especial. Y a venirnos a presentar todos estos autores y hacerle la recomendación pues al público que haga esa interacción, que apoye la literatura, es como apoyar nuestra propia lengua, ¿no? Claro, gracias a vos y también para los que estén ahí, los jóvenes en especial que dicen me gusta escribir, quiero escribir, pues ustedes también pueden hacerlo, ¿no? Uno empieza con querer hacerlo, todos tenemos una historia que contar, un poema que escribir y yo los animo a que escriban y que se preparen, que aprovechen las oportunidades en la escuela, en el colegio y de repente pues pueden salir publicados, ¿no? En estas editoriales. Hay talleres que se ofrecen en las comunidades, busquen esas oportunidades y pues estamos esperando a nuestra nueva generación de escritores y ojalá que muchos de ustedes pues lo hagan en inglés, en español, en Spanglish, en los dos, en sus lenguas indígenas, en cualquier forma, ¿no? Es algo que es importante para nuestras comunidades tener nuestra propia producción cultural, contar nuestras propias historias también. Por supuesto que sí, ¿verdad? Y no nada más que nos tengan tildados de tantas cosas que promueven, que la realidad también es otra, ¿verdad? Tenemos una cultura milenaria de escritores desde los mayas y de los aztecas que han venido escribiendo por miles y miles de años. Así que está en nuestras venas. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias a Mauricio Espinosa, profesor de literatura y periodista. Gracias por habernos presentado este tema. Se despide su amiga Berenice de la Cruz. Nos vemos la siguiente semana con otro tema, con otro invitado. Hasta entonces.